Bienvenidos al tutorial número 16 de la sección MATLAB básico. En este tutorial vamos a realizar gráficas 3D en el software. Vamos a comenzar realizando la gráfica de una línea que pueda representar una franja o una ruta, algo que obviamente vendrá generado por coordenadas. Entonces tendremos que hacer lo mismo que el inicio del anterior tutorial, definir arrays unidimensionales que contengan esas coordenadas. Aquí voy a colocar datos aleatorios. Ahora las coordenadas con respecto al eje Y. Y finalmente las coordenadas, en este caso, con respecto al eje Z, las que evidentemente van a representar las cotas o elevaciones de esos puntos. La función que utilizamos al inicio para realizar gráficas en el tutorial anterior era la función plot, pero esta únicamente me funciona para gráficas bidimensionales. En este caso yo voy a usar la función plot3. Abro paréntesis y aquí sí, van a ingresar los tres ejes que contienen todas las coordenadas. Asimismo, en este caso pueden indicar los parámetros para hacer la personalización y estilos de la misma gráfica, tal cual lo vimos en el tutorial anterior. Por ejemplo, el grosor de líneas, el color, el estilo de los puntos, etc. Es prácticamente lo mismo. Aquí lo pueden seguir definiendo, obviamente entre apóstrofes. Y se nos va a generar esta gráfica. Como ustedes pueden observar, tenemos los tres ejes, una gráfica en tres dimensiones, que estaría representando una ruta, por ejemplo. Incluso si ustedes tienen las coordenadas de alguna carretera, podrían aquí importarlas y fácilmente graficar para observarla. Al igual que las gráficas bidimensionales, tienen las mismas herramientas que vimos en el tutorial pasado para insertar títulos, aunque ya les recomendé que esto lo hagan mediante código. Aquí pueden guardarla, copiar la figura, insertar comentarios y todas las funciones que hemos visto. Hagamos algo más interesante. Aprovechando que podemos tener ya estas perspectivas en 3D, realicemos la gráfica de una superficie. Podemos realizar la gráfica de una que venga definida con una función y ahí podemos tener una buena apreciación en 3 dimensiones. Si me entendieron la idea, ya se habrán dado cuenta que ya no debo definir las coordenadas de esta forma. Y ahora quiero una superficie. Entonces yo tendré que ingresar estas coordenadas como si esto fuera una matriz o un array bidimensional, algo que ya hemos aprendido a definir en tutoriales pasados. Es como si se me generara una malla en cada eje de coordenadas. Bueno, en este caso yo quiero una malla solo en estos dos ejes, porque los puntos obtenidos en Z yo los voy a generar mediante una función para obtener esa gráfica en 3D. Comencemos. Voy a limpiar esta ventana y las variables también. Si recuerdan de tutoriales pasados, pueden definir una matriz manualmente, así colocando los valores que van en la misma fila separados con un espacio, con una coma. Los valores ya de la segunda fila tendríamos que independizarlos con un punto y coma. Lo pueden hacer así, aunque yo ya considerando que estamos en tutoriales más avanzados les voy a enseñar una función. Y también para definir rápido los valores que van dentro de una matriz, lo pueden hacer con la función que aprendimos también recién, la de linspace. O también hay otra forma. Por ejemplo, yo quiero que en X se me almacene un vector desde 1, 2 puntos. Cada valor va a estar separado cada 0, 2, por ejemplo. Y yo quiero que los valores sean hasta 10. Cierro corchetes, pulso Enter y aquí ustedes ven valores en este vector de 1 hasta 10 separados cada 0.2. Es algo parecido a lo que hacía la función linspace. Generaba prácticamente eso, solo que nosotros ahí ingresábamos cuántos valores queremos entre estos dos límites. Pero también pueden generar varios valores en poco tiempo de esta forma. Colocan los dos límites, límite inferior, superior y cada cuánto ustedes quieren sus puntos. Ya saben cómo generar un array unidimensional
rápido, pero a mí me interesa generar una matriz porque quiero una malla y representar una superficie. Entonces aquí va esa función. Yo quiero, tanto en X como en la variable Y, almacenar los siguientes valores. Esta es la función mesh grid. Abro paréntesis y aquí irá representado el vector. Yo quiero valores entre -5, cada 0,5 por ejemplo, y hasta 5. Con una coma voy a especificar ahora los valores de Y. Asimismo, será como un vector de -5, cada 0,5 hasta 5. Cierro ese vector. Y aquí en el workspace pueden ver lo que se les generó. Estos son los valores que ustedes definieron entre corchetes. Lo que hace el mesh grid es convertir todo esto en una matriz repitiendo los valores como ustedes pueden observar. Ahora en Y será prácticamente lo mismo, aunque sería esta matriz transpuesta. Aquí lo pueden observar. Miren cómo las columnas ahora en Y se convirtieron en las filas. Aquí lo tienen. Las columnas de X se convirtieron como si fueran filas ya en Y, como sacar una matriz transpuesta. Entonces, esto es lo que genera el mesh grid cuando ustedes colocan dos ejes. También pueden crear un mesh grid colocando aquí el eje Z, pero en este caso no aplica. Ya veremos un caso en el que sí se aplica. Voy a cerrar estas ventanas. Si ustedes trabajan que estas matrices tengan el mismo número de filas igual al número de columnas, que es el caso, ustedes pueden esta función acortarla hasta aquí y les va a generar prácticamente los mismos valores. Pero si ahora ustedes trabajaran con matrices cuyo número de filas es diferente al número de columnas, ahí sí tendrían que generarlo de esta forma. Pero aquí como son iguales lo pueden hacer así. Por ejemplo, yo voy a borrar, lo voy a ejecutar de esa forma y podemos observar que tenemos prácticamente lo mismo que les acabo de mostrar. Aquí el número de filas de esta matriz es 21 y el número de columnas también. Entonces pueden reducir esta función hasta aquí. Pero si ustedes estuvieran trabajando con una matriz que tenga diferente número de filas que el número de columnas, ahí sí tendrían que especificarlo de esta forma a sus matrices. Y finalmente, la variable z será la que almacena la función. Por ejemplo, podemos trabajar con la función de la parábola en ambos ejes. Aquí lo que sí tenemos que colocarle un punto después de cada variable porque estamos operando entre matrices. Pulso punto y coma para que no me aparezcan demasiados valores y me llene esta pantalla del command window y pulso enter. Realizamos lo mismo, plot. Aquí podemos quitarle ya este color. Pulso enter. Tenemos aquí la gráfica de todos los puntos que ustedes acaban de definir. Esto es lo que genera el plot. Ahora, si ustedes quieren observar la gráfica con todos los puntos unidos como si fuera una malla, voy a cerrar esto y van a ejecutar de esta forma mesh e ingresan los mismos ejes, únicamente cambia la función. Con el mesh obtenemos esto, una superficie como si fuera una malla. Pueden rotarla y observarla desde cualquier perspectiva. Si quisieran personalizarla ahora como si fuera netamente una superficie, ahí sí tendrían que utilizar la función surf. Los mismos ejes y lo van a obtener de esta forma. También pueden eliminar esa malla, ese comando es el shading flat. Y tenemos la gráfica prácticamente como si fuera una superficie. Pueden colocarle, así como en el tutorial anterior, el nombre a los ejes, el título, por ejemplo, X label, era para colocarle el nombre al eje X. Por ejemplo, lo voy a llamar tal cual el eje. Y el label, la coordenada en Y. Y Z label. Me podría llamar, por ejemplo, aquí elevación. Y ya la pueden ver personalizada.
Estas son las funciones más comunes para generar estas gráficas tridimensionales, aunque también existe la Contour 3 para generar curvas. Especifican los ejes y obtienen esto. Aquí no habría curva porque si recuerdan la función venía delimitada de esta forma así. Si existe el caso en el que ustedes requieran graficar una función que esté definida en una malla de puntos tridimensionales, pero aparte que tenga un isovalor, la metodología de generarla es diferente. Ahí tendríamos que ocupar otra función. Veámoslo aquí. Voy a limpiar todo esto, limpiar el workspace y también limpiar el command window. Como les mencioné, yo aquí ya necesito datos de entrada volumétricos. Entonces, ahora, en estas tres variables, en este caso, voy a generar esos datos de entrada. Igual que las matrices anteriores que ingresamos, pero ahora ya tenemos tres ejes. Igual con el Mesh Grid, puedo crearlas. Abro corchetes, voy a crear desde -10, cada 0,1, separado cada valor, hasta 10. Cierro corchetes y cierro paréntesis. Punto y coma. Y ya tenemos los datos de entrada volumétricos. Ahora lo que tengo que ingresar es la función, la cual está definida en una malla de puntos tridimensionales y en la que se está proporcionando un isovalor. Y así se determina qué puntos de la malla se incluyen en esa superficie. En este caso podemos ocupar una función que representa la superposición de ondas sinusoidales. Por ejemplo, esta función es igual al seno de la raíz de la suma de todos los cuadrados de las variables. Cierro los paréntesis. Esto de aquí se repite más veces. Lo voy a copiar para insertarlo más rápido. Esto será más 0,5 por el seno de 3 veces, de nuevo, la suma de esos cuadrados. Cierro paréntesis del seno. Y más 0,2 por el seno de 5 veces la misma raíz. Algo muy importante antes de ingresarla es colocar los puntos después de cada variable, porque recordemos que estamos trabajando estas variables como matrices. Una vez asignadas todas el punto, la voy a ingresar. Con la función isosurface podemos crear superficies a partir de datos volumétricos, los cuales ya tenemos definidos, y también en la cual podemos ingresar el isovalor, tal cual nos muestra la primera opción de la función, es como debemos ingresar. Primero, las variables que contienen esos datos volumétricos, después la función que vamos a graficar y finalmente el isovalor. Yo aquí estoy indicando que la superficie se crea en los puntos donde la función f es igual a 0, es decir, igual a ese isovalor. Cierro paréntesis, pulso Enter. Hemos generado una gráfica con la cual podemos representar la suma de ondas sinusoidales. Aquí lo mismo, pueden generar el título, los nombres a los ejes, las escalas, tal cual lo vimos en tutoriales pasados. También podemos personalizar el estilo con la cual podemos visualizar la gráfica. La verdad existen bastantes, ustedes pueden investigar todas con las que puedan trabajar. Aquí les puedo dar un ejemplo con respecto a las luces que estamos observando. Yo quiero generar una fuente de luz en esa gráfica, por lo tanto voy a utilizar esta función cam light, un espacio, headlight. Y hemos generado esa fuente de luz. Como les digo, existen muchas más personalizaciones. Ustedes pueden investigar y utilizar la que necesiten. Han aprendido cómo generar gráficas 3D en MATLAB a partir de datos de superficie y también a partir de datos volumétricos cuando se proporciona un isovalor. Te invito a apoyar el canal compartiendo y suscribiéndote para obtener más tutoriales como este y demás softwares. Conmigo será hasta la próxima.